Cuando el mundo cierra los ojos, hay cosas que comienzan a mirar. Cuando el silencio reina, los susurros se arrastran entre las paredes y lo que no ves empieza a buscar. A esa hora donde el tiempo se congela y la oscuridad cobra vida. Bienvenido a Medianoche, donde el miedo es real y las historias no siempre son solo cuentos. Ella nunca mintió. Nadie sabe de dónde había salido exactamente. Solo apareció, como si siempre hubiera estado ahí, justo en medio de ese grupo de amigos que solían reunirse los viernes por la noche. Se llamaba Daniela. Era encantadora e inteligente, siempre tenía historias fascinantes. Contaba que había vivido en Berlín, que conocía a un director de cine famoso, que una vez había salvado a un niño en un incendio. Nadie se lo creía del todo, pero tampoco importaba. Había algo en su voz, algo cálido y firme, que hacía que todos quisieran seguir escuchándolo. Pero no todos quedaron encantados. Tomás, el más escéptico del grupo, la observaba en silencio cada viernes. No decía nada, pero a Claudia una vez le confesó: ¿te diste cuenta que siempre tiene una historia distinta sobre su pasado? Nunca repite un solo detalle, como si no tuviera uno real. Claudia lo ignoró al principio. Pensó que eran celos o simple paranoia, pero las palabras de Tomás se quedaron con ella, especialmente cuando Daniela empezó a decir cosas extrañas. El grupo no se conoció por casualidad. Todos eran parte del taller de narrativa obscura de la Universidad del Sur, una institución de arquitectura antigua, con una biblioteca subterránea clausurada y un auditorio olvidado donde los rumores sobre lo paranormal eran casi tradición oral entre los estudiantes de humanidades. Daniel apareció por primera vez en el aula 203, sin que nadie recordara haberla visto antes por los pasillos. Se sentó en el círculo como si siempre hubiera pertenecido al grupo, justo antes de una lectura temática sobre entidades mitológicas y relatos malditos. Fue Camilo quien lo notó primero, pero nunca lo dijo en voz alta. Al principio, las mentiras eran inofensivas, un poco de adorno, un toque de drama, pero luego comenzaron a ponerse raras. Decía cosas como: anoche soñé contigo, estabas muerto, pero no de una forma violenta, estaba seco, como si te hubieran quitado todo por dentro. A veces cuando cierro los ojos, veo a alguien sentado al pie de mi cama, me dice cosas que luego se cumplen. Y se reía, siempre se reía después de decirlo, como si fuera un chiste. Uno por uno, los amigos comenzaron a alejarse, no por las mentiras, sino por cómo se sentían al estar con ella, como si algo se desajustara en el aire, como si hablar con Daniela fuera abrir una puerta que nadie quería abrir. Solo Claudia permaneció cerca. Claudia siempre había tenido una debilidad por arreglar a las personas rotas. Las escuchaba, las acompañaba y cada vez que Daniela hablaba de sueños, de sus visiones y de otros, ella sonreía, le tomaba la mano y decía: ¿no estás sola? Solo había alguien con quien Claudia hablaba abiertamente de Daniela, su mejor amiga, Lucía. No pertenecía al taller, pero estudiaba en la misma universidad y compartía con Claudia la pasión por lo inexplicable. Al principio, Lucía se burlaba de las historias, pero con el tiempo empezó a notar los cambios en su amiga. No duermes, Claudia, no comes, y siempre que te pregunto, estás por la tal Daniela. Cambias de tema. ¿Qué está pasando? Nada, es solo una amiga rara. Dice cosas extrañas. ¿La has visto dormir? ¿Qué? Nada, solo tuve un sueño con ella y era distinto. Olía a metal. Fue Lucía quien, sin saberlo, marcó un punto sin retorno de la historia. Un día, harta de ver a Claudia deteriorarse, la siguió después de clases. La vio entrar sola a una aula vacía. Esperó afuera, casi una hora. Cuando finalmente se asomó, la vio sentada, mirando al frente, hablándole a una silla vacía. Pero cuando Lucía parpadeó, por un segundo, en esa silla apareció una figura.
oscura, con una sonrisa demasiado grande para su rostro. Lucía huyó. No dijo nada por días, hasta que recibió un mensaje de voz desde el número de Claudia. Una grabación confusa. Era su propia voz, pero no recordarla haberla grabado, decía. No te acerques más. Ella no quiere a Claudia. Ella quiere quedarse. Lucía intentó advertirle, pero Claudia ya estaba demasiado lejos para escucharlo. Unos días después, Lucía comenzó a tener sueños extraños, pero no con Daniela, sino con Claudia. En los sueños, Claudia tenía la voz de Daniela y la miraba con una intensidad insoportable. Una noche, despertó gritando, tras soñar con Claudia que le decía: ¿sabes qué es lo peor de mentir? Que a veces se te olvida que ya no eres tú. Y desde entonces, Lucía empezó a ver a Claudia de forma diferente. Su rostro parecía cambiar por segundos. Su voz tenía un eco que antes no estaba, hasta que una tarde, mientras tomaba café, la grabadora de voz de Lucía, que siempre usaba para las clases, se encendió sola. Reprodujo una frase con su voz: tú tampoco eres tú, ya no. Lucía comenzó a evitar a los espejos, a revisar sus grabaciones. Algunas tenían conversaciones que no recordaba, otras simplemente su respiración. Seguía de una risa que no era suya. La paranoia creció. Ya no estaba segura de lo que decía, de lo que escribía. A veces, en mitad de la noche, encontraba notas junto a su cama que decían: ella ya está en ti. Y su letra no era la suya. Empezó a tener brechas en la memoria. Un día despertó en la biblioteca antigua rodeada de libros abiertos en idiomas que no comprendía. Su celular tenía una foto tomada a medianoche. Ella frente al espejo, pero sin reflejo. Y entonces Daniela volvió. Años después, durante una remodelación en la Facultad de Humanidades, un técnico de mantenimiento encontró una computadora portátil, olvidada en un depósito de materiales antiguos. La laptop, cubierta de polvo y moho, pero milagrosamente encendía. No tenía nombre, ni usuario, ni contraseña, solo un icono de escritorio, voces. Dentro había una sola carpeta. Contenía un archivo de texto que contaba la historia de Daniela, Claudia y Lucía, tal y como había ocurrido. También había un archivo de audio titulado simplemente nomiento.mp3. El técnico, intrigado, lo reprodujo. La calidad era mala, había interferencia estática, pero también una narración hipnótica que parecía provenir de varias veces solapadas. Fragmentos de confesiones, diálogos entrecortados, suspiros, gritos apagados. Al final del audio, una voz femenina se escuchaba con absoluta claridad, como si hablara justo al oído. ¿Ya entendiste? No miento. Pero lo más perturbador fue lo que vino después. El técnico intentó cerrar el archivo. La pantalla parpadeó. El cursor se movió solo y el fondo de la pantalla cambió, revelando una imagen. Su propio rostro, capturado en tiempo real, pero con alguien más detrás de él. Alguien que no estaba en la habitación. Desde entonces, quien escucha el archivo sueña con Daniela. Y cada vez son más los que olvidan quiénes eran antes de conocer su historia.